Buenos días familia, buenos días chiquis, ¿cómo están? Bueno, la idea es hoy llegar con un videíto, un tutorial para acompañar las tareas que ustedes están haciendo en casa. La idea es charlar un poquitito sobre Roma, que es el tema que habíamos estado abordando desde la primera clase. Hoy estamos en la semana número 3. Retomamos un poquitito lo que estuvimos viendo en las clases anteriores. En la primera clase ustedes habían visto algo de lo que tenía que ver con el medio geográfico, con la península itálica. Yo acá les voy a dejar un mapita también para que lo tengan. No necesariamente digamos, no lo precisan imprimir, pero para que lo tengan y se puedan manejar. Un mapita en donde, bueno, primero tenemos la península itálica, nos da la ubicación de la península itálica sobre el Mediterráneo. La península itálica un poco divide el Mediterráneo en Mediterráneo occidental y Mediterráneo oriental. Fíjense que se prolonga desde el sur de Europa a través de Sicilia, prácticamente es muy poquito el espacio que queda a África, ¿cierto? Por eso en la época sobre todo del Imperio Romano, el norte de África era prácticamente parte del Mare Nostrum, ¿cierto? Del mundo conocido, del mundo romano, del mundo civilizado, si se quiere, desde una óptica romana. Bueno, en la primera parte ustedes tenían un poco el medio geográfico, describía las características que tenía o que tiene el clima de Italia, los cultivos, ¿sí? Inclusive habla de que es un clima seco, que es cálido, describe un poco la cadena montañosa que lo cruza de norte a sur, en realidad sería de noroeste a sudeste, que es justamente los Apeninos, lo recorre en toda su extensión, y la otra cadena montañosa que la separa del resto de Europa es la cadena de los Alpes, ¿sí? Que la protege de alguna manera, la mantiene aislada del resto de Europa. Como ríos importantes el río Po, fíjense que tiene la desembocadura sobre el Adriático, ¿sí? De este lado se encuentra hoy en día Venecia, de este otro lado se encuentra Génova, sobre el Tirreno, ¿sí? Y a su vez está rodeado por islas como Escórcega, Cerdeña, y bueno, habíamos nombrado hace un rato la isla de Sicilia, que está separada de Italia por el estrecho de Messina. Fíjense que aparece con colores acá, en lo que va a ser después en la segunda etapa. Ustedes hablaron la semana pasada de los etruscos, ¿sí? Que es de alguna manera la civilización que antecede y sobre la que se apoya el mundo romano, ¿sí? Pero había otros pueblos en Italia, como van a ser los sabinos, los samnitas, los volsos, los umbrios, ¿sí? Que inclusive pueden encontrar hasta parecidos hoy en día con los clubes de fútbol, porque quedaron esos nombres para justamente designar las diferentes regiones de Italia, ¿cierto? Es decir, el origen en realidad de Italia está en la zona cercana al Tíber, donde se encuentra Roma. Desde ahí, las famosas guerras que tienen que ver con la expansión después de los Siete Reyes, tienen que ver con la expansión de la República hasta dominar prácticamente hacia el siglo III o II a.C. la totalidad de la península itálica. Fíjense que en el sur aparece el término de Magna Grecia porque, si recuerdan el año pasado cuando hablamos de los griegos, comentamos que los griegos en esa etapa de expansión que habían tenido buscando nuevos territorios para establecer sus ciudades, sus colonias, habían conquistado el sur de Italia, donde se había ubicado justamente la Magna Grecia. Por eso también es interesante porque van a ver en el videito que yo les dejo sobre el derecho que hay una relación muy cercana entre la cultura romana, ya lo vieron la semana pasada cuando hablamos de los dioses, entre los romanos y los griegos. La idea de esta semana es avanzar, estar un poco, después de haber visto lo que era las características que tenía la sociedad romana, ¿cierto? Entre patricios, plebeyos y sobre todo los esclavos, sobre todo la tensión se va a dar entre patricios y plebeyos. Patricios, de ahí viene la palabra patria, en realidad hacía referencia a aquellos que decían ser descendientes de los padres fundadores, por eso patria viene de patricio, de los padres fundadores eran los que tenían al principio, sobre todo en la época de la monarquía y en la primera etapa de la república, los derechos. Esto va a generar una gran tensión, sobre todo después de las guerras por la conquista del territorio de Italia, donde las grandes diferencias que va a haber entre patricios y plebeyos va a terminar después en la guerra civil
pero en la primera etapa, bueno, va a provocar, entre otras cosas, algunas reformas, algunos cambios en el marco legal, sobre todo en las reformas de las leyes. Me interesa mucho hacer hincapié, les dejo un video que es muy interesante, un video que, si no me equivoco, es chileno, muy interesante sobre las características de la República Romana, está muy bien descrito, sobre todo porque no tan solo hace referencia a la República Romana, sino que primero explica qué es república. Entonces, si veníamos de monarquía, que es el gobierno de una sola persona, ¿sí?, que está vinculada justamente con una autoridad que desciende de los dioses y digamos que no se puede refutar o no se puede discutir, más allá de que había por ahí un senado y que ya existía esta idea de que de alguna manera las decisiones podían llegar a ser consensuadas en cuanto a las opiniones, encontrar opiniones que venían de la clase más acomodada que la de los patricios. En la República esto va a dar, va a tener va a dar un paso muy importante, que es justamente el permitir que dos cónsules, ¿sí?, que van a tener un tiempo de duración en sus cargos, van a estar prácticamente condicionados por las leyes, ¿sí? Y estos cónsules son elegidos, ya no hay un poder ahí que viene desde los dioses, y el Senado va a ser el que tenga la mayor fuerza en la República. La palabra república inclusive indica esto, res significa en latín la cosa pública, la cosa que tiene que ver con el pueblo, aquello que atañe al pueblo. De ahí viene el término actual de república, que es nuestra forma de gobierno, la república. Por eso me parece que también es importante, más allá de que lo que estamos viendo en historia tiene mucho que ver con la actualidad, que les dejo ahí como para que puedan ver. Y sobre todo me interesa brevemente, bueno, sí, el república, que es un término muy importante y hay que entenderlo, pero después brevemente explicar un poquito cómo se expanden por la península itálica para llegar, por último, a los conceptos de los derechos civiles. ¿Cuáles son esos derechos? Esa tensión entre patricios y plebeyos va a dar lugar a que se reformen, aparecen las famosas leyes de las 12 tablas, y me parece ahí que es un poco la idea de esta semana, ¿no? Ver el cambio en la forma de gobierno, la evolución política que tiene Roma y su expansión en el Mediterráneo. ¿Por qué me parece que es interesante? Porque vamos camino, cuando lleguemos la semana que viene, posiblemente empecemos con el Imperio Romano, vamos a hablar de la primera gran globalización. En realidad, la primera sería el helenismo con Alejandro Magno. Recuerdan que es un poco la unión de Oriente y Occidente, pero digamos, el Mare Nostrum, el imperio, de alguna manera va a unificar a todo el Mediterráneo, a diferentes culturas, bajo el mismo criterio que es el criterio de Roma. Bueno, los dejo, espero que les sirva estas indicaciones que les dejo. De todas maneras, seguimos en contacto por el mail y posiblemente nos vayamos a volver a contactar a través de Zoom, ¿sí? Un saludito para todos, nos estamos viendo.